si yo pulso directamente sobre ese botón, pues vemos que aquí tenemos distintos tipos de fuentes, un tamaño por ejemplo de 16 puntos. Si yo acepto, efectivamente pues se ha empezado a aplicar pues eso, un texto cursiva, negrita, en color rojo, etcétera, etcétera. Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de programación desde cero con Lazarus Free Pascal. En este vídeo vamos a estudiar qué son los diálogos, para qué sirven y cómo usarlos. Bien, lo más importante es que hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de diálogos, pero en este vídeo vamos a estudiar un tipo concreto de diálogo, como son aquellas ventanas emergentes que tienen implementadas determinadas funcionalidades. Por ejemplo, si en esta aplicación que ya tengo confeccionada pulso en este botón, pues se abre una ventana que me permite abrir un archivo, me permite seleccionar un archivo dentro de un directorio determinado y me permitirá gestionar la apertura de un elemento que es un elemento de tipo archivo. Bueno, en definitiva, esta ventana viene a ser un diálogo, se denomina en este contexto un diálogo. Bien, bueno, pues vamos a aprender en este vídeo cómo funciona este tipo de diálogo y otros dos tipos de diálogos más, como son el diálogo guardar y el diálogo que nos permite gestionar tamaños de fuente. Bien, lo primero que hay que decir es que Lazarus dispone de una paleta muy completa de diálogos que nos van a ayudar mucho en la construcción de nuestras aplicaciones. Bien, los diálogos se encontrarían directamente en la paleta de componentes. Si nos vamos directamente a la pestaña Dialogs, pues aquí tendríamos una representación de todos los diálogos que podemos utilizar en nuestras aplicaciones. Como indico, nosotros vamos a utilizar en este ejemplo tres tipos de diálogo: el diálogo TOpenDialog, el TShapeDialog y el diálogo TFontDialog, que nos va a permitir seleccionar un tipo de fuente, es decir, un tipo de letra, y aplicar las características a un elemento en concreto. Bien, aunque en este vídeo solamente vamos a ver esos tres tipos de diálogos, el resto de diálogos funcionan pues de una manera pues similar o análoga. Bien, como digo, tengo ya desarrollado para agilizar el vídeo, tengo un formulario ya creado, una pequeña aplicación donde vamos a comprobar el funcionamiento de los tres tipos de diálogo que he indicado anteriormente. Bien, lo más importante, antes de nada, es decir que antes de utilizar un diálogo, lo que debemos hacer es seleccionarlo en la paleta y añadirlo directamente a nuestro formulario. Bien, yo tengo aquí los tres tipos de diálogos ya añadidos para agilizar el vídeo, pero vamos, que lo único que hay que hacer es coger el diálogo que corresponda y arrastrarlo directamente a nuestro formulario. Yo lo voy a quitar porque en este caso no me va a servir. Bien, pues como digo, vamos a ver primero cómo funciona el diálogo que nos permite seleccionar un archivo de una ruta de disco cualquiera. Bien, he creado una barra de herramientas muy sencillita, no son más que botones donde he implementado directamente las funcionalidades. Bien, tengo ya escrito el código porque pretendo que este vídeo sea un poquito más corto y bueno, de esta manera podemos agilizar mucho más. Bien, este sería el código que nos permite gestionar el funcionamiento del diálogo que nos permite abrir un archivo. Bien, lo primero que hacemos dentro del código es invocar al diálogo a través de su nombre, OpenDialog, que es el nombre del diálogo, con el método execute. Bien, este método lo que hace es invocar al diálogo para que se abra, para que se ejecute, ni más ni menos, y directamente se nos ofrezca la posibilidad, al abrirse esa ventana, de poder seleccionar un archivo. Bien, muy importante, ¿por qué está metido dentro de un if? Bien, este método en realidad es un método que devuelve un valor booleano. ¿Por qué devuelve un valor booleano? Porque cuando yo ejecuto, o sea, cuando yo pulso el botón que nos permite abrir el diálogo, yo siempre tengo la opción de aceptar, en este caso de abrir, o de cancelar. Si yo pulso en cancelar, directamente aquí devolvería el valor false y no tendríamos opciones de realizar estas opciones. O sea que aquí estamos considerando la opción de que finalmente cancelemos el diálogo y no realicemos ninguna opción. Por eso está metido dentro de un if. Bien, la siguiente sentencia lo que realiza
es una comprobación de si el archivo que intentamos abrir existe o no existe. Bien, y si existe, lo primero que hacemos es recuperar el nombre del archivo que nosotros hemos seleccionado, y lo que vamos a hacer a continuación es que se lo vamos a pasar a nuestro objeto de tipo tmemo, que yo lo he llamado libreta. A ver, un momento, lo voy a mostrar. El elemento de tipo tmemo llamado libreta, y se lo paso directamente para que abra el archivo cuyo nombre hemos seleccionado a través del diálogo. Bien, todas estas construcciones son muy parecidas a otros ejemplos que hemos realizado en vídeos anteriores. Bien, no he mencionado que he declarado aquí una variable de tipo string, nombre archivo, que recupera el nombre del archivo seleccionado a través del diálogo. Bien, vamos a ejecutar F9 y vamos a ver si el ejemplo se comporta como nosotros esperamos. Bien, si yo pulso el botón abrir archivo, se me abre el diálogo y bueno, yo puedo navegar por las carpetas de mi disco y seleccionar el archivo que yo necesite o el que quiera abrir. En este caso quiero abrir este archivo que se llama El Quijote, que tiene un pequeño fragmento del famoso libro. Bien, si yo pulso en abrir, directamente esta línea lo que haría es que con el nombre de archivo que yo he seleccionado, que he recuperado del diálogo, pues automáticamente lo carga en el elemento de tmemo que yo lo he llamado libreta. Como podéis comprobar, en muy poquitas líneas de texto permitimos o podemos realizar esta acción de carga del archivo. Bien, como digo, he declarado aquí una variable de tipo string, nombre archivo, para poder recuperarla cuando la seleccionemos en el diálogo, pero en realidad esto se podría simplificar colocando directamente el nombre del diálogo aquí y borrando esta variable porque ya no nos hace falta. Voy a volver a ejecutar para mostrar que es cierto. Y si selecciono, pues automáticamente lo carga. Bien, pues este sería el ejemplo que muestra el funcionamiento del diálogo de apertura de archivos. Bien, como tenemos un elemento de tipo tmemo en el que yo puedo escribir lo que me apetezca, por ejemplo, puedo escribir este fragmento de código y pegarlo aquí, pues a lo mejor me interesaría guardarlo. Vamos a aprovechar el ejemplo en el que vamos a utilizar el siguiente diálogo. El siguiente diálogo sería el diálogo Save Dialog, que lo tengo aquí colocado y lo tendría implementado en este botón. El código para implementar esta funcionalidad pues es muy parecido al ejemplo anterior. Invocaríamos el método execute de SaveDialog1. Está metido en una sentencia if por el mismo motivo que hemos explicado con el diálogo abrir. Y lo que hacemos es que recuperamos en una variable de tipo string el nombre del archivo que nosotros hemos indicado. Y a continuación lo que invocamos es un método del elemento de tipo tmemo, de libreta, para guardar el archivo que nosotros hemos elegido o que hemos seleccionado. Bien, vamos a comprobar que lo que nosotros hemos implementado funciona correctamente. Bien, voy a copiar aquí un fragmento de archivo de texto, por ejemplo eso, y quiero guardar, pues, que diga aquí, por ejemplo, este ejemplo lo acabo de escribir ahora mismo, por ejemplo. Esto simplemente para modificar un poco el texto que he copiado y he pegado. Bien, pues si pulso en el diálogo de guardar, de la misma manera se abre el diálogo y yo podría guardarlo, pues por ejemplo voy a crear una nueva carpeta para que veáis que el diálogo tiene todas las funcionalidades y que me permitiría crear incluso carpetas dentro del diálogo. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, fragmentos de código. Y lo voy a guardar el archivo como por ejemplo fragmento 1.txt. Le voy a dar la extensión. Ahora os explico una cosa del tipo de archivos. Bien, pues si yo me vengo a mi carpeta fragmentos de código
puedo comprobar que tengo aquí el fragmento que yo he escrito dentro de mi componente de tipo tmemo. Bien. Mirad, una cosa muy importante es que cuando nosotros utilizamos diálogos de apertura y cierre de ficheros, en concreto en este tipo de diálogos que comento, en algunas ocasiones nos interesa trabajar con determinados formatos de archivo. En este caso, lo que nos interesaría sería trabajar con formatos de archivo de tipo texto. Entonces, es importante saber que este diálogo, tanto el diálogo de apertura como el de grabación de archivos, tiene una propiedad que se llama filter, que nos permite configurar el tipo de archivo que nosotros vamos a gestionar con ese diálogo. Por ejemplo, vamos a gestionar, en este caso, archivos únicamente con extensión txt, es decir, archivos de texto. Y el filtro lo que vamos a poner es asterisco.txt. El asterisco haría mención al nombre del archivo y lo que hay a través del punto, o sea, lo que hay a partir del punto, vendría a representar lo que es la extensión del archivo. Sabéis que la extensión de archivo .txt corresponde a archivos de texto. Bien, fijaos ahora cuando yo ejecute, si yo escribo cualquier cosa y le doy a grabar, bien, antes aquí ponía, no ponía archivos de texto, sino que la opción que nos ponía es todos los tipos de archivos, es decir, que yo podría guardar un archivo con cualquier extensión o de cualquier tipo. Bien, aquí lo que le estamos diciendo es que vamos a trabajar únicamente con archivos de texto, con lo cual yo puedo escribir, por ejemplo, lo voy a guardar aquí en pruebas y voy a poner cualquier contenido, por ejemplo, y le voy a dar a guardar directamente y vamos a ver qué es lo que nos ha guardado. Bien, si os dais cuenta, cuando yo he escrito el nombre del archivo no le he puesto la extensión, pero como hemos añadido ese filtro, automáticamente el diálogo me lo ha guardado con la extensión .txt, con el formato de archivo de tipo texto. Por eso yo puedo hacer doble clic y automáticamente me lo abre el bloc de notas. Bien, bueno, pues eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, que se pueden configurar los filtros. Yo he configurado solamente un filtro, pero se pueden configurar más filtros. Yo, por ejemplo, podría determinar que, bueno, pues archivo de texto o archivo .ddd, por ejemplo, si tuviésemos un formato que fuese así, un formato propietario. Bien, y al ejecutar, al pulsar sobre grabar, nos ofrecería los dos tipos de filtros que hemos declarado. Bien, si yo guardo, por ejemplo, pues sin poner la extensión, como he seleccionado archivo DDD, pues automáticamente me lo guardará como DDD. Bien, bueno, eso en cuanto a la propiedad filtros, que ya os digo que está disponible no solamente en el diálogo de guardar archivo, sino también en el de abrir archivo. Bien, es muy importante que sepáis que los diálogos tienen también unas propiedades dentro de la propiedad Options que nos permite configurar muchísimas cosas. Aquí no vamos a entrar porque se nos iría el vídeo pues a muchísimo tiempo. Quiero que sea un vídeo un poquito más corto. Pero bueno, que sepáis que se pueden configurar muchísimas cosas. La verdad es que la utilización de diálogos en nuestras aplicaciones nos facilita enormemente la tarea y nos permite, bueno, pues implementar de una manera muy sencilla pues multitud de opciones. Bien, y voy a explicar finalmente cómo funciona el diálogo de tipo fuente. Bien, para los que no lo sepáis, una fuente en realidad es la manera de denominar a un tipo de letra. Es decir, sabéis que, por ejemplo, si abrís una aplicación de edición de texto, le podéis cambiar el formato del texto que estéis escribiendo. Podéis poner un tipo de letra, más grande, más pequeño, negrita, cambiar el color, etcétera, etcétera. Bien, todas esas características se denominan fuente. Bien, nosotros vamos a aprovechar que tenemos un elemento que nos permite escribir, un elemento de tipo tmemo, que también nos permite cambiar el tipo de fuente. De hecho, en otro vídeo hemos visto que este tipo de componentes tiene una propiedad font
donde podemos seleccionar, pues bueno, pues desde el tamaño, el estilo, el color, si queremos poner el tipo de texto en negrita, etcétera, etcétera. Bien, hemos de saber que hay un diálogo que está aquí colocado en la paleta de diálogos, lo tenemos aquí colocado ya. Como decía, existe este diálogo que nos permite configurar o seleccionar ese tipo de características para aplicarlo a un elemento en concreto. Bien, ¿cómo funciona este tipo de diálogo? Pues de manera análoga o similar a como hemos indicado anteriormente. Bien, lo que hemos hecho es simplemente invocarlo a través del método execute, y este diálogo, una vez que nosotros hemos seleccionado un determinado estilo, nos lo va a devolver en un objeto de tipo fuente. Entonces directamente lo que hacemos es que el objeto que nos devuelve, lo que hacemos es que directamente se lo asignamos al objeto de tipo fuente de libreta. Es como decir a la libreta, al elemento de tipo TMemo, decirle, oye, utiliza a partir de ahora no la fuente que tenía, sino la fuente que he recuperado del diálogo anterior. Bien, vamos a ejecutar y lo vamos a comprobar cómo funciona. F9. Yo voy a cargar, por ejemplo, el texto que teníamos al principio. Y quizá, bueno, pues puedo considerar que el tipo de letra a lo mejor es un poquito pequeño. Si yo pulso directamente sobre ese botón, pues vemos que aquí tenemos distintos tipos de fuentes. Voy a seleccionar, pues, por ejemplo, esta. Voy a decirle que quiero estilo oblicuo negrita, un tamaño, por ejemplo, de 16 puntos y, por ejemplo, pues en color rojo. Bien, si yo acepto, lo que debería ocurrir es que en el elemento de tipo TMemo automáticamente cambie el tipo de fuente que estamos viendo ahora mismo para que empiece a aplicarse el tipo de fuente que nosotros hemos seleccionado aquí. Y efectivamente, pues se ha empezado a aplicar, pues eso, un texto cursiva, negrita, en color rojo, etcétera, etcétera. Bien, podemos volver a hacer la prueba. Pues, por ejemplo, tipo gris. Vamos a poner, por ejemplo, este tipo, negrita, 24. ¿Veis? De la misma manera, hemos podido volver a cambiar el formato de nuestra fuente. Bien, los otros dos botones que tengo implementados no realizan en realidad nada especial. Esto simplemente borra el contenido y esto únicamente me permite salir de la aplicación. Bien, pues de esta manera tan sencilla hemos utilizado los diálogos para implementar varias funcionalidades dentro de nuestra aplicación. En el siguiente vídeo vamos a ver otro tipo de diálogos, que son los diálogos de tipo mensaje, pero no os voy a adelantar nada. Os recomiendo que os suscribáis, que activéis la campana para que cada vez que publique un vídeo recibáis una notificación y de esa manera estéis enterados de cada vez que publico un vídeo. Y si lo hacéis, pues bueno, os enteraréis cuando publique el siguiente vídeo en el que, como os digo, vamos a hablar de los diálogos, pero de los otros tipos de diálogos, de los diálogos de tipo mensaje. Ese tipo de diálogos también nos va a permitir que nuestras aplicaciones sean mucho más funcionales, sean mucho más ricas y mucho más vistosas. Así que por el momento nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.